Según el autor de la primera lectura de hoy, la cosa más práctica que podemos hacer, la actividad más práctica posible humana, es contemplar a Dios. Meditar sobre la sabiduría es prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Esto nos suena raro a nosotros, porque desde el comienzo de la Ilustración, hace ya más de 300 años, los expertos de nuestra cultura han intentado defender la mayoría de la ética y moralidad cristiana sin referencia a Dios o la naturaleza humana que la ha creado. Pero del otro lado, esto también le hubiera sonado increíblemente ridículo a las personas de la época de cuando se escribió el libro de la sabiduría. Porque el autor de este libro, que probablemente fue escrito 100 o 200 años antes de Cristo, y probablemente fue un judío de Alejandría, está intentando conjugar la filosofía griega con la sabiduría y teología judía. Y lo hace usando términos filosóficos griegos, la sabiduría y la prudencia. Para los griegos antiguos, la sabiduría es el conocimiento íntegro, completo de las causas últimas, las causas necesarias para todo. Y sí, ellos tenían un concepto de Dios, un Dios más allá de todo. Un Dios que, aunque la contemplación de ese Dios era la felicidad del hombre, era una contemplación de que iba de un lado, porque ese Dios no conocía a los individuos. Al otro lado, tenían la prudencia, lo que también llamaban la sabiduría práctica. La prudencia era el conocimiento de las cosas particulares, un conocimiento íntegro, que permitía que la persona podía entonces deliberar y encontrar el modo mejor y más adecuado para llegar a un fin que quería. La prudencia era puramente práctica y la sabiduría era la pura contemplación. Y decir, como dice el autor de la sabiduría hoy, meditar sobre la sabiduría es prudencia consumada, suena ridículo, pero para el autor de hoy no es ridículo. No es ridículo porque el autor del libro de la sabiduría es un judío. Y ese judío conocía a ese Dios de los filósofos. Conocía como ese Dios de los filósofos había elegido a su pueblo, había creado su nación y lo había acompañado y enseñado a través de los siglos. Ese judío hablaba con Dios en la oración. Tenía una relación con Dios personal. Reconocía a Dios no solamente como esa entidad que se podía contemplar, que tenía toda bondad, sino lo reconocía como una persona que actuaba en el mundo para el bien de su pueblo. Y por eso es que en contemplar a ese Dios se podía aprender sobre la realidad individual, sobre la realidad que quería ese Dios, sobre el plan que ese Dios tenía para el hombre, sobre la misma caída del hombre. Porque eso es algo que siempre tenemos que tener bien claro. Los antiguos sistemas de la moralidad sí estaban bien cercanos a la cristiana, porque se basaban en la naturaleza humana. Pero como no conocían la naturaleza humana desde su origen, antes de la caída, siempre se desviaban en áreas cruciales. La dignidad de la persona, la humildad, la caridad. Es un problema similar al que tenemos hoy en día, que han intentado preservar lo que le gustan de la estructura de la moral cristiana, sin el fundamento de Dios y la naturaleza humana. Y por eso es que se va cayendo bajo un escepticismo que es muy razonable, derrumbándose poco a poco, hasta que llegamos al punto donde nos encontramos donde parece que todo vale en cualquier ámbito de la vida, especialmente la política y la social y los artes. Pero desde 200 o 100 años antes de Cristo, ya este autor judío está recalcando lo práctico que es contemplar a Dios para conocer el bien humano, para conocer la buena acción humana. Y hace más, porque nos dice claramente que solamente en la contemplación de Dios podemos ser liberados de nuestras preocupaciones. No porque no las tengamos, sino porque en contemplación de Dios nos damos cuenta de lo insignificante que son para la vida eterna. La vida que ese Dios ha prometido compartir con nosotros. Algo que los filósofos antiguos jamás hubieran pensado. Y algo que la insistencia de echar al lado Dios y la naturaleza humana nos ha quitado en el presente. Porque al quitar esa fundación,
nos obligan a pensar en este mundo solamente, a buscar la salvación en este mundo solamente, a buscar la felicidad en este mundo solamente. Nos ha privado del único remedio de nuestras preocupaciones, que es la vida divina de Dios. Conocer a Dios como una persona, contemplarlo como una persona. Y recuérdense que nosotros lo conocemos específicamente como 3 personas. Es conocer el amor y la misericordia que tiene por nosotros. Es conocer el amor y la misericordia que tenemos que practicar. Y es conocer que al fin Él viene a buscarnos. Pero si no lo contemplamos, cuando viene es muy probable que ni lo reconocemos y lo ignoramos hasta que sea demasiado de tarde. Y por eso es que ese autor del libro de la sabiduría estaba completamente correcto. Lo más práctico que podemos hacer en esta vida es conocer a Dios.